¿Sabes cuál es uno de los errores que más sufrimiento provoca y que casi todos cometemos sin darnos cuenta? Creer que todo lo que hacen los demás tiene que ver con nosotros, que ese silencio fue por nuestra culpa, que esa mirada escondía un rechazo, que ese mensaje sin responder significa que hicimos algo mal. Poco a poco empezamos a vivir interpretando cada gesto, cada palabra y cada opinión como si fueran un juicio sobre nuestra persona. Y, sin darnos cuenta, dejamos que la actitud de los demás decida cómo nos sentimos. Pero hay algo que Marco Aurelio comprendió hace casi 2000 años y que hoy sigue siendo igual de cierto. El día que dejes de tomarte todo como algo personal, dejarás de regalarles a los demás el poder de controlar tu paz. La pregunta es, ¿por qué nos afecta tanto la opinión y el comportamiento de otras personas, incluso cuando muchas veces no tiene nada que ver con nosotros? Y cuando entiendas la respuesta, dejarás de sufrir por cosas que nunca estuvieron bajo tu control. La mayoría de las personas cree que su sufrimiento empieza cuando alguien las critica, pero no es así. Empieza mucho antes. Empieza el día que conviertes la opinión de los demás en un espejo donde intentas descubrir cuánto vales. Desde ese momento, cada palabra pesa demasiado. Cada silencio parece esconder un rechazo. Cada gesto se convierte en una señal que intentas interpretar. Y casi siempre llegas a la misma conclusión. He hecho algo mal. Sin darte cuenta, empiezas a imaginar historias que nunca ocurrieron. Si alguien responde con frialdad, piensas que está enfadado contigo. Si alguien tarda en contestar un mensaje, crees que ya no le importas. Si alguien cambia de actitud, buscas inmediatamente qué hiciste para provocarlo. Y así, poco a poco, tu tranquilidad deja de depender de ti. Empieza a depender de cómo actúan los demás. Lo más peligroso es que esa forma de vivir parece completamente normal, porque llevas tanto tiempo haciéndolo, que ya no distingues la realidad de las interpretaciones que construye tu propia mente. Y ahí comienza un sufrimiento silencioso, no por lo que realmente sucede, sino por todo lo que imaginas que los demás están pensando sobre ti. Marco Aurelio comprendió que la paz no depende de controlar a las personas, depende de aprender a controlar la forma en la que respondemos a ellas. Él sabía que nunca podría decidir lo que otros dirían, pensarían o harían, pero sí podía decidir qué lugar ocuparían esas acciones dentro de su propia mente. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia una vida entera, porque cuando entiendes que no puedes controlar las opiniones ajenas, dejas de gastar energía intentando cambiarlas y empiezas a invertir esa misma energía en fortalecer tu propio carácter. Cada vez que alguien te critica, puedes detenerte un instante y preguntarte, ¿esto es un hecho o solo mi interpretación de lo que acaba de ocurrir? Esa simple pregunta rompe el impulso de reaccionar automáticamente. Te obliga a observar antes de responder. Y muchas veces descubres que has estado luchando contra una historia creada por tu propia mente. Eso no significa ignorar todo lo que los demás dicen. Si una crítica es justa, puedes aprender de ella. Si es injusta, no necesitas convertirla en una carga que te acompañe durante días. El estoicismo no enseña a dejar de sentir. Enseña a no entregar el control de tus emociones a cualquier persona que se cruce en tu camino. Porque el momento en que tu paz depende de la aprobación de los demás, has dejado de ser dueño de ti mismo. Y cuando comprendes esto, ocurre algo extraordinario. Empiezas a escuchar sin tomarte cada palabra como un ataque.
Empiezas a aceptar que no puedes agradar a todo el mundo. Y por primera vez en mucho tiempo, respiras con una libertad que no nace de cambiar a los demás, nace de haber cambiado la forma en la que eliges mirar el mundo. A partir de hoy, cada vez que sientas que una actitud o una opinión empieza a robarte la paz, haz una pausa. No respondas de inmediato. No intentes defenderte. No construyas una historia en tu cabeza antes de conocer los hechos. Pregúntate simplemente, ¿tengo pruebas de que esto es cierto? ¿O solo estoy llenando los vacíos con mis propios miedos? Esa pregunta puede evitar horas e incluso días de sufrimiento innecesario. Con el tiempo descubrirás algo sorprendente. La mayoría de las cosas que antes te quitaban el sueño nunca fueron tan importantes como imaginabas, y las pocas que realmente lo eran podían resolverse mucho mejor desde la calma que desde la reacción. Cada vez que eliges no tomarte algo como un ataque personal, fortaleces una parte de ti que ninguna crítica puede destruir, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has dejado de permitir que cualquier comentario, silencio o gesto decida el valor que te das a ti mismo. Eso es fortaleza, no la de quien nunca recibe críticas, sino la de quien ya no necesita que todos lo aprueben para vivir en paz. Marco Aurelio escribió para recordarse algo que sigue siendo igual de valioso hoy. No podemos gobernar las acciones de los demás, pero sí podemos gobernar nuestra respuesta. Y cuando haces de esa idea un hábito, ocurre algo extraordinario. Empiezas a caminar más ligero, a dormir con más tranquilidad, a dejar de buscar explicaciones donde quizá nunca las hubo, porque entiendes que la verdadera paz no aparece cuando el mundo deja de juzgarte. Aparece cuando dejas de entregar tu tranquilidad a los juicios del mundo. La próxima vez que alguien te ignore, que te critique o que actúe de una forma que no esperabas, recuerda esto. No sabes qué batalla está librando esa persona. No conoces sus pensamientos. No puedes controlar sus decisiones. Pero sí puedes decidir si vas a permitir que todo eso robe tu tranquilidad. Porque la paz nunca llega cuando consigues que todos te comprendan. Llega cuando dejas de necesitar que el mundo actúe exactamente como tú esperas. Ese fue uno de los mayores aprendizajes del estoicismo. Y sigue siendo igual de poderoso hoy. No dejes que una mirada, un silencio o una opinión definan el valor que tienes. Tu valor no cambia porque alguien no lo vea. Y tu paz no debería depender de algo que nunca estuvo bajo tu control. Quizá hoy no puedas evitar que los demás hablen de ti, pero sí puedes elegir dejar de convertir cada palabra en una carga que llevas contigo. Y tal vez ese sea el comienzo de una vida mucho más libre. Si este mensaje te hizo reflexionar, escribe en los comentarios la palabra paz. Quiero saber cuántas personas deciden, desde hoy, dejar de tomarse todo como algo personal. Y si quieres seguir aprendiendo cómo aplicar la filosofía estoica a los desafíos de la vida moderna, suscríbete al canal. Recuerda siempre esto. No puedes controlar cómo actúa el mundo contigo, pero siempre podrás controlar quién decide ser frente al mundo. Nos vemos en el próximo video.